Muy buenas tardes para todos. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de Riyue. Muy agradecidos por todos los comentarios, por todas las preguntas, por toda la acogida que ha tenido este momento tan especial cada viernes, cada 15 días. Hoy tenemos a un ser muy especial y que además nos va a estar acompañando en la cumbre, la primera cumbre. Si no te has inscrito todavía, tenemos tiempito, es ya el próximo fin de semana, así que por favor no te vas a quedar por fuera, no te lo puedes perder. Buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Martica, bienvenidísimos a nuestra tarde de entrevistas, un espacio en donde queremos compartir más de nuestra experiencia y que otros compartan con nosotros sus experiencias en la docencia o como padres o como cuidadores de estas nuevas generaciones. Hoy estamos con Héctor Ramón, otro amigo de la Casa Riyue, y como dice Martica, uno de nuestros panelistas en la primera cumbre pedagógica y un docente increíble. Quiero darte la palabra a Héctor Ramón para que nos cuentes más de ti, más de tus experiencias y de todo lo que haces en este campo de la docencia y la musicoterapia. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida tan especial. Estoy dichoso, feliz, porque me invitan a hacer lo que más me gusta, que es precisamente hablar de lo que hago, hablar de la música, hablar de la importancia de la pedagogía, de cómo esto va más allá en el sentido de que nos ayuda a formar como personas, a construirnos a nosotros mismos, a dejar una huella, ¿no? En la medida en que nos construimos nosotros mismos como seres humanos, también somos mejores padres. Y hacerlo a través de la música y del arte, pues algo de lo cual me fascina hablar. Bueno, yo primero estudié música, primero me formé como percusionista sinfónico, una carrera muy clásica en el conservatorio, todas estas cosas. La vida me llevó, afortunadamente, a acercarme a la pedagogía. Entonces tuve una experiencia primero en la Fundación Batuta en esos momentos, que tenía unos sitios muy interesantes donde hacíamos música con poblaciones vulnerables en las periferias. Fui coordinador un tiempo en una zona vulnerable de la ciudad, pues yo era el coordinador y teníamos mucho la oportunidad de ver cómo la música realmente transforma las vidas de las personas, ¿no? La música tiene una cantidad de elementos, una riqueza en su práctica, por ejemplo, el hecho de escuchar a los demás, de compartir, de cuidar un instrumento, de sentirse parte de algo, ¿no? Entonces yo empecé a ver todas estas cosas en la música que iban más allá de lo que yo había estudiado. Yo de pronto pensaba un poco la música pues como algo estético, algo artístico, algo divertido. Está bien, así es la música, ¿no? Pero al ver, digamos, como ese efecto que tenían las personas, como esa capacidad de crear cohesión, de crear armonía, pues fue cuando me decidí a estudiar musicoterapia. Y eso me llevó pues a convertirme en musicoterapeuta y bueno, también pues he estado muy cerca de la Universidad Pedagógica en la licenciatura de música y ha sido esa oportunidad también de vivenciar eso y también de transmitirlo. Entonces actualmente me desempeño en el área de pedagogía, la Universidad Pedagógica, también en el área de investigación, por supuesto. Y pues no, pues, ¿qué más les cuento? Pues muy convencido cada vez más de que la música realmente puede cambiar la vida de las personas para bien. Y por eso estoy tan contento de estar con ustedes hoy acá. No, y además en la cumbre no se pueden perder. A Héctor Ramón nos va a acompañar el día 3, es decir, el lunes 11 de octubre. Así que muy pendientes todos porque va a ser un día muy especial. Claro que Héctor sí. Ramón, justamente con esto esa experiencia ahora que te ha llevado a la musicoterapia y el ser docente, ¿cuál crees que es el papel de la música en la construcción del ser humano? Bueno, es fundamental, para mí es fundamental y entre más estudio, más me convenzo, ¿no? Antes existía, bueno, desde siempre ha existido como una noción muy intuitiva, ¿no? A partir de lo que uno observa. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Batuta observaba eso. Es como ver que eso sucede, ¿no? Y eso ha sido así durante muchos años, inclusive los pedagogos musicales clásicos hace 100 años ya decían que eso era así, ¿no? Y mucho tiempo antes se decía de ese poder de la música. Resulta que con los últimos descubrimientos en neurología, ahora que tienen todos esos aparatos que pueden ver lo que está pasando en el cerebro mientras uno escucha música, mientras uno hace música, lo que han hecho es reafirmarlo, ¿sí? Entonces es muy bonito porque han permitido descubrir qué partes del cerebro se activan cuando uno hace ciertas actividades musicales. Cuando uno canta, por ejemplo, en un coro,
cómo uno se sincroniza con las otras personas, ¿no? Eso ya es algo que pueden observar, es impresionante porque ya ponen los aparatos y pueden ver que la gente está sincronizada. Hay unas partes del cerebro que se relacionan con la emoción, con los recuerdos, ¿no? Y cada vez se descubre más cómo la música está relacionada con todas estas cosas, ¿no? Con la emoción, con los recuerdos, con la capacidad de expresar. Pienso que la musicoterapia, bueno, tiene como dos grandes vertientes. Una que es la musicoterapia receptiva, que es cuando yo escucho música, ¿sí? Que es una experiencia pues constructiva, bellísima, relajante. Y otra parte es cuando yo hago música. ¿M? Cuando yo hago música, mi cerebro se activa de una manera, mi movimiento se activa de otra manera. Cuando hago música con otras personas, me sincronizo con esas personas, ¿no? Y con la música puedo llegar a expresar cosas que a veces con las palabras no alcanzo a lograrlo, ¿no? Entonces es una cosa muy bella, cada vez más convencido de que la música es, o sea, para mí es una experiencia integral, ¿no? Que no solamente está en el oído ni en la cabeza, sino que está en todo el cuerpo, en el ser, en sus emociones. Entonces realmente es un tema del cual estoy absolutamente convencido que así funciona. Y lo que dice sobre la neuropsicología y todo lo que la neurociencia ha estado sincronizando y viendo, examinando, investigando, es impresionante. Y comparto tu idea de que la música es el camino para Mm. muchas cosas en el ser humano y en el desarrollo del ser humano. Y Héctor Ramón, precisamente desde toda esa experiencia que has tenido y de todos esos estudios que tú has realizado en este tema de la musicoterapia y ponerlo en práctica, llevarlo a la parte de la educación y de la docencia, ¿cómo puedes hacer la diferencia desde esta experticia en esta educación actual? Ujú. Bueno, pues básicamente pues, tenemos que hacer una educación más integral, ¿no? Tenemos que evaluar. Creo que sé que hemos avanzado un poquito en eso, en entender que la música, que las artes en general, ¿sí? Que la expresión emocional, la expresión artística del ser humano es tan importante, ¿sí? Tan importante como tener unas buenas facultades matemáticas, unas buenas facultades de lenguaje, ¿no? O sea, todo eso realmente pues debe tener el mismo peso, ¿no? Con la música, seguramente creo que alguna ponente, tal vez Gloria Valencia, les va a hablar sobre inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, claro, la inteligencia emocional es algo que nos falta mucho, no solo como individuos, sino también como sociedad. Entonces, en la medida en que tengamos una sociedad con individuos que tienen una mayor inteligencia emocional, pues tendremos una sociedad que dirime de mejor manera sus conflictos, ¿no? Que no los lleva pues a tantas situaciones que vemos, que la violencia, que todas estas cosas. Entonces resulta que si fuéramos más inteligentes emocionalmente, podríamos expresar esas cosas que nos molestan, que nos duelen de una manera más armónica, ¿no? Podríamos tener una sociedad más pacífica, un mejor ciudadano, ¿no? A partir de aprender sí, a expresarnos de una manera más artística inclusive, ¿no? Entonces es impresionante como, por ejemplo, eso que te decía que yo veía en comunidades vulnerables, cómo la música permitía no solamente que la gente se alejara de posibles malas influencias, sino que realmente algo bonito se empezaba a construir en su ser, ¿no? Una capacidad de empatizar, una capacidad de compartir, ¿no? Entonces cada vez pienso que eso sería más importante, ¿no? Y en nuestra educación debería ser, en algunos lugares lo es, ¿no? Es tan importante el hecho musical, el hecho artístico, como el hecho matemático, como el hecho pues de saber geografía, como el hecho de poder hablar bien, de poder expresarse bien, ¿no? Entonces, en la medida en que logremos una incorporación como más amplia de las expresiones artísticas dentro de nuestra educación, yo creo que toda nuestra sociedad en general pues va a ser mucho más armónica, sí, más chévere. Así es, y ya tocaste un poquitico también este tema, Héctor Ramón, y es justamente en la educación. Y Ujú. muchos papás, muchos docentes, muchas instituciones, no solamente en Colombia, hemos tenido también experiencias en otros lugares del mundo. Y a veces le damos más importancia a otras materias como las matemáticas, el español, pero ¿cuál crees que es la importancia de la música en la educación para todos aquellos papás que nos están escuchando? Bueno, pues lo primero es entender que la música debe ser algo fundamental, aunque la persona no vaya a ser músico, ¿sí?
Entonces, que no solamente es para los talentosos, ni solamente para X persona. Cuando yo estudié la música, digamos que era algo como más excluyente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ingresar al conservatorio, ingresar a una institución de educación musical, eso hacían un examen que era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y unos mitos, ¿no? Es que si tiene buen oído, puede, ¿no? Y si no tiene buen oído, no puede. Si tiene buena voz, puede cantar. Y si usted no tiene buena voz, no puede hacerlo, ¿no? ¿Mm? Y resulta que la experiencia, yo creo que todos los pedagogos musicales estarán de acuerdo conmigo, nos ha demostrado que todas las personas pueden hacer música, ¿sí? Que todas las personas podemos mejorar, o sea, educar nuestra voz, educar nuestra emisión, que todos podemos expresarnos musicalmente, que todos podemos aprender a disfrutar del hecho de tocar un instrumento. Me llegaste al otro de lo que no había hablado. En Batuta después tuve una oportunidad de trabajar en el componente de discapacidad. Entonces era un componente con un sentido muy amplio de la inclusión y eran niños pues que tenían condiciones de vulnerabilidades que además tenían algún diagnóstico médico, ¿no? Bueno, de déficit cognitivo, de parálisis cerebral, bueno, cantidad de situaciones que de pronto les impedirían hacer música de la manera como muchas otras personas lo hacen, ¿no? Pero entonces lo que vimos fue que independientemente de la condición, que el niño podría estar ciego, teníamos niños sordos, teníamos niños pues con complicaciones neurológicas muy graves, ¿cómo hacíamos música? ¿Sí? De pronto no era el hecho solamente que nosotros pensamos a veces que aprender música es aprender el pentagrama, ¿no? Resulta que no, hacer música no es solo el pentagrama, hacer música es moverse, es cantar, es vivir, ¿no? Es vivir la música. Y estos niños con todas las limitaciones físicas, cognitivas, emocionales que tenían, hacían música y lo hacían de una forma muy orgánica y muy bella, ¿no? Y se expresaban. Entonces, estos niños nos están demostrando que la música realmente tiene un potencial integrador, del cual desgraciadamente durante mucho tiempo pues no lo supimos aprovechar, ¿no? Y usamos la música para lo contrario, para segregar, ¿no? Entonces, los que son buenos acá y los que son malos, pues no pueden entrar, ¿no? Una cosa así un poco salvaje. Entonces resulta que esa visión, pues ya está, o sea, no tiene razón de ser en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces la invitación es, miren, yo también he trabajado se me olvidaba contarles, también trabajé con personas mayores mucho tiempo, personas con mayores con Alzheimer, bueno, eh, Parkinson, cantidad de situaciones, y cómo se puede hacer música, cómo se puede gozar música, cómo la música puede ayudarnos por ejemplo, a recuperar recuerdos, ¿no? ¿Mm? Cómo la música puede ayudarnos a expresarnos, a decir las cosas que a veces nos da miedo decir con palabras, las podemos decir cantando, las podemos decir a través de un movimiento, las podemos decir a través de un gesto. Entonces eso es fundamental, para mí eso es fundamental en el ser humano. Entonces, claro, yo también creo que es importante las matemáticas. Yo soy, yo soy el más cansón en mis clases con mis estudiantes porque tienen problemas de ortografía, por ejemplo. Yo soy, sí. O sea, hay que exigir, sí, así como uno exige que haya buena gramática, buena escritura, buena redacción. Entonces uno también debe decir, hay que proponer, hay que exigir que todos tengamos una educación musical, una educación artística, ¿no? Eso nos forma como personas, nos hace mejores ciudadanos. También está demostrado neurológicamente que aprender música también ayuda a otras habilidades, ¿no? Dicen que ayuda a las matemáticas, dicen que ayuda al lenguaje mismo, ¿no? Una persona que canta va a ser una persona que de pronto tenga una mejor dicción, ¿sí? O una mejor entonación, una persona que canta, ¿cierto? Una persona que ha estado en un coro probablemente lo haga, ¿no? Una persona que toca un instrumento puede que le empiece a ir de pronto bien en deportes, ¿no? Es muy curioso porque esa relación del cuerpo, el movimiento, el espacio. Entonces, si vemos nuestra educación de una manera más integral, no tan seccionada, entonces, si vemos que todo es importante, entonces, digamos que podemos integrar lo que hablamos al comienzo, un ser más integral, más armónico, más social, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que el arte tenga la misma importancia que tienen otras asignaturas, definitivamente. Sí, una cosa que realmente amo de mi profesión como músico y como maestra de música es eso,
es el poder que tenemos nosotros también como maestros de ser integradores, integradores sociales, emocionales, integradores en conocimiento, con lo que tú dices, de desarrollar otras habilidades que les permitan a ellos ser más efectivos, más eficientes, más eficaces en otras áreas del conocimiento. Y eso también lo he comprobado mucho con mis estudiantes. Y es una experiencia linda y enriquecedora a nivel en todos los sentidos, digo yo, desde lo musical, desde lo neurológico, desde el desarrollo emocional, desde muchas perspectivas. Héctor Ramón, hemos pasado por unas etapas como en esta construcción de la educación y pues la pandemia no fue la excepción. Ujú. Y momentos coyunturales también en esta educación colombiana, en nuestro sistema educativo que ha movido y nos ha puesto retos, retos como maestros, retos como padres. ¿Qué mensaje le dejarías en este momento a aquellos profesores o padres de familia en su rol activo dentro de la educación de sus estudiantes y sus hijos? Bueno, podría hablar mucho tiempo. Quisiera concentrarme en un aspecto que a mí me parece muy importante, es pues desarrollar nuestra capacidad de escucharnos, la escucha, ¿no? Como la escucha muy integral, de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? De escuchar a nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo nos dice algo, cuando nuestro cuerpo expresa un dolor, ¿no? Esa sería como ese primero escucharnos a nosotros mismos. Por ejemplo, este encierro ha sido terrible. Nuestros cuerpos han sufrido mucho, ¿no? Si uno estaba acostumbrado, no sé, a hacer más deporte o a ver a la familia, ¿cierto? Y visitar a los papás, a los abuelos, ¿sí? Estar encerrado y también como esa situación emocional de no poder estar con los seres queridos, abrazarlos. Entonces, eso ha creado dolencias en el cuerpo, ¿no? Entonces, como escuchar ese cuerpo, escuchar qué es lo que nos duele, qué es lo que nos molesta, ¿no? Y también abrir esa escucha también pues hacia nuestros semejantes, también hacia nuestros hijos, ¿no? Entonces, escucharlos, bueno, ¿qué es lo que me quieres decir? Más allá del sonido, ¿no? Escuchar, aunque no estés hablando, digo, escuchar es como ver tu gesto, ver tu expresión, ver tus movimientos, ¿no? ¿Cómo te estás? Si estás apagado, si estás vivaz, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir a través de todas tus expresiones, ¿no? Y pienso que eso sería pues una de las muchas cosas que nos podría ayudar a comprendernos mejor, también a empatizar un poco con las otras personas y pues esto sería una de las muchas tareas que podrían ayudarnos pues como a superar un poco esta situación, ¿no? A no negar, decir, no, a mí no me pasa nada, no, a mí no me pasa nada, ¿no? Y si resulta que hay un dolor o hay una parte de mi cuerpo que no se está moviendo, pues sí, indudablemente es porque algo está sucediendo, ¿no? Entonces, digamos que una primera escucha también lo hago mucho desde la disciplina musicoterapéutica, que precisamente habla que lo primero que uno tiene que hacer es escucharse a sí mismo y escuchar al otro, ¿no? Para poder intervenirlo también de una manera pues efectiva, ¿no? De una manera respetuosa, amorosa. Entonces, ese sería como la palabra mágica para mí el día de hoy. Ay, pues Héctor Ramón, de verdad que ha sido un placer. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta invitación, sobre todo la invitación a dar un poco de toda tu luz y de todo tu conocimiento en nuestra próxima primera cumbre pedagógica. Recuerden, 9, 10, 11 y 12 va a estar Héctor Ramón el día 3 en el Día de Emociones. Así que los esperamos. De verdad, muchas, muchas gracias, Héctor Ramón, pero cuéntanos dónde te pueden encontrar. Ay, tengo una página web muy fácil, musicoterapia.com.co. Si colocan musicoterapia.com.co, ahí está mi sitio web, ahí me hago un poquito pues muestro algunas cosas de mi experiencia. Tengo algunas fotos muy bonitas con personas mayores haciendo pues también todas estas terapias de movimiento, ¿no? De sonido. Entonces, sí, claro, con gusto. Ahí los espero. No, gracias a ti, Héctor Ramón, por acompañarnos. Lo que tú dices es cierto y este espacio que Rille ha abierto cada 15 días en estas entrevistas es precisamente eso, con la intención de que no nos sintamos solos y que lo que te pasa a ti también me pasa a mí. Y construir ese conocimiento entre todos. Pues no me queda más sino despedirme de todas las personas que nos siguen, que nos oyen, recordándoles que no olviden nuestra primera cumbre que estará muy interesante sobre educación, emoción, juego,
todo esto curiosidades y datos que nos inquietan y nos mueven como docentes y como padres. Recuerden que seguimos con estos espacios cada 15 días, viernes cada 15 días a las 6, muy puntual, para llevar un poquito de valor e información que nos ayude en nuestra labor como padres y como docentes o maestros. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde. Chao, chao.